parece que esta es una iniciativa muy interesante, ¿no? Este ciclo de conferencias sobre posmodernidad y anarquismo. Y cuando me plantearon qué tema podría yo abordar, pues creí que era muy interesante recordar a este personaje que es muy poco conocido en la historia de México y sin embargo fue influyente en el surgimiento del pensamiento libertario y socialista en México, que es Plotino Roda Camatta. Es un personaje realmente interesante porque él es griego, nació en Grecia en 1828, en plena guerra de independencia de Grecia del Imperio Otomano. De hecho, su padre era un médico que pertenecía a la aristocracia ortodoxa bizantina, a la vieja aristocracia bizantina, que, bueno, pues la aristocracia bizantina y la Iglesia ortodoxa jugaron un papel muy importante en mantener la identidad griega dentro del Imperio Austrohúngaro y fueron fundamentales en la construcción del movimiento independentista después de las guerras napoleónicas. La guerra de independencia en Grecia empieza en 1821, precisamente en el momento en que se está haciendo la independencia de México. Es coincidente con la independencia de México, el inicio del proceso independentista en Grecia. Y el padre de Roda Camatta era un médico que se involucra en la lucha de independencia y murió en la lucha por la independencia. La madre de Roda Camatta era húngara. Era húngara, es decir, en esa época Hungría pertenecía al Imperio Austrohúngaro, por lo tanto era súbdita de los Habsburgo, y cuando muere el padre, él emigra a Austria, a Viena, y entonces Roda Camatta se formó en Viena como médico. Ahí se formó como médico y le tocó, muy joven, a los 20 años, el estallido de la Gran Revolución Europea de 1848. Entonces, en 1848, ustedes saben, pues, estalla la revolución en Francia en contra de la monarquía de Luis Felipe de Orleans, ¿no? Del rey ciudadano, que era una monarquía conservadora que parlamentaria. Estalla la revolución que va a dar como resultado la Segunda República, pero en toda Europa, sobre todo en Europa central, surgen movimientos que es lo que se conoció como la revolución burguesa, ¿no? Desde la perspectiva marxista, donde lo que se reclama es la existencia, sobre todo, de cuerpos representativos y el fin del absolutismo, de lo que quedaba del absolutismo real en toda Europa. Y en Hungría estalló un movimiento en contra de la dominación austríaca, un movimiento nacionalista húngaro, donde hay una rebelión en contra de la monarquía austriaca, aunque algunos plantearon la legitimidad de los Habsburgo, pero con independencia de Austria, y Roda Camatta se involucró en ese proceso. Peleó por la independencia de Hungría del Imperio Austrohúngaro. Y después de eso, después de este momento nacionalista, Roda Camatta, que era médico, tenía una formación filosófica muy sólida. Él se había identificado desde muy joven con el panteísmo espinosista, a pesar de su formación como ortodoxo, como cristiano ortodoxo. Su pensamiento filosófico lo lleva a identificarse con el panteísmo de Eduardo Spinoza. Y de ahí también por el clima intelectual de la época está ya marcado por la existencia de las ideas socialistas y libertarias. Entonces, después de la Revolución Húngara, él decide emigrar a París, sobre todo con el objetivo claro de conocer a Proudhon, ¿no? Este personaje, filósofo francés, que es considerado por muchos como el padre del socialismo libertario y de lo que después se llamó anarquismo, ¿no? Se conoció como anarquismo. Entonces va con el objetivo de conocer a Proudhon y en París se involucra con las ideas
de Charles Fourier. Fourier había muerto en 1837, pero el socialismo de Fourier fue muy influyente en su tiempo, no solo en Francia, sino que tuvo secuelas que llegaron a América, ¿no? La más conocida de las secuelas del fourierismo en América es el experimento de Brook Farms en Nueva Inglaterra, ¿no? En los años 40 del siglo XIX, un grupo de empresarios, escritores, intelectuales se involucró en la construcción de un experimento cooperativo fourieriano en Nueva Inglaterra, que por cierto en él participó Nathaniel Hawthorne y escribió una novela bastante pesimista sobre su experiencia en la comuna esta de Brook Farms, que tomaba las ideas fourierianas. El pensamiento de Fourier, les digo, es uno de los hitos del desarrollo del pensamiento socialista, con toda esta idea de autogestión colectiva. ¿Qué plantea Fourier? Fourier lo que plantea es una organización social basada, fíjense ustedes, este socialismo fourieriano y después el propio socialismo de Proudhon, y esa es la influencia que tiene Rhoda Kanati, es individualista y antiautoritario. Entonces lo que plantea Fourier es la creación de un modelo de organización social racional que tome como punto de partida las pasiones y los deseos de los individuos. Uno de sus libros, que es el nuevo mundo amoroso, es un libro que anuncia, tiene elementos de lo que sería ya en el siglo XX la revolución sexual. Y todo su planteamiento fourieriano tiene contenidos feministas, también influyó en el feminismo, sobre todo a través de una de sus principales discípulas, que fue Flora Tristán, ¿no? La abuela de Paul Gauguin, ¿no? Que es el personaje de la novela de Mario Vargas Llosa, El paraíso en la otra esquina. Bueno, Flora Tristán fue discípula de Fourier, aunque tuvo una diferencia fundamental con Fourier, porque Fourier exaltaba la sexualidad y la sensualidad y el placer, mientras que Flora Tristán, como resultado de su propia vida, era muy antisexual. Ella tuvo una experiencia muy mala con su marido tipógrafo, y entonces después tuvo un rechazo fuerte a la sexualidad y le consideraba la sexualidad como una forma de opresión de los hombres sobre las mujeres, a diferencia de Fourier, que exaltaba la libertad sexual. Y la comuna fourieriana, el falansterio, o la falange, el falansterio fourieriano, era una organización donde existía una amplia libertad sexual, donde no había vínculos de exclusividad sexual. Y esto es una de las cosas que la diferenciaron de Flora Tristán, pero la ideología fourieriana influyó también en el feminismo. Entonces, el modelo del falansterio fourieriano como una comunidad cooperativa de ayuda mutua, solidaridad y libertad individual para elegir las actividades que cada quien quiere desarrollar, con procesos de rotación también para evitar el tedio del trabajo, etc., se convirtió en un modelo que se quiso llevar a la práctica, no solo se quedó en mera utopía, sino hubo muchos experimentos que pretendían llevar a la práctica la construcción de los fanasterios fourierianos, tanto en Europa como en América. Y esto influye muchísimo en la formación del pensamiento de Rhoda Kanati, como vamos a ver en un momento. Y la otra influencia fue, por supuesto, socialismo libertario, socialismo libertario, anarquista de Proudhon. Normalmente cuando se habla de anarquismo se piensa que los anarquistas lo que querían era acabar con todo orden, ¿no? Y no es así. El planteamiento de Proudhon lo que hace está en contra del poder centralizado, vertical y autoritario. Y entonces lo que plantea es la construcción de un orden local. Es fuertemente federalista y municipalista, ¿no? La comunidad básica como el sustento de todo el orden social, a partir, por supuesto, del principio básico de la libertad individual. Sí,
¿En dónde estamos? Pues estamos en esta confluencia entre el racionalismo del siglo XVIII, el romanticismo del siglo XIX, ¿no? y igualitarias como producto del rechazo a la naciente sociedad industrial. Por supuesto, Proudhon lo que busca es que sean los trabajadores los que sustenten el nuevo orden social, y las ideas de Proudhon fueron muy, pero muy influyentes en el movimiento obrero francés, español, europeo, durante toda la segunda mitad del siglo XIX, a la par de su adversario del movimiento socialista, que fue el marxismo. Es decir, hay una ruptura clara, porque Proudhon participa, por supuesto, en la creación de la Internacional junto con Marx y Bakunin, y Proudhon muere en el 65, que es el año del surgimiento de la Internacional. Entonces ahí no le toca la ruptura. La ruptura la protagoniza su discípulo, que es Mikhail Bakunin, con Marx, ¿no? Y un rompimiento claro, porque frente al planteamiento marxista, que es fuertemente estatista, el planteamiento de la tradición que viene de Proudhon es un planteamiento mucho más basado en la solidaridad, y es ampliamente. Entonces, bueno, pues la famosa polémica internacional entre Bakunin y Marx es muy conocida, a pesar de que Bakunin había sido el traductor del Manifiesto Comunista ruso. El Manifiesto Comunista de Marx lo había traducido Bakunin. Bueno, pero esto ya fue después de la experiencia de Roda Canati en Francia. Entonces, él llega a Francia en 1850, conoce a Proudhon, y el pensamiento de Proudhon tiene una enorme influencia en él, lo mismo que el pensamiento de Charles Fourier, ¿no? Y él empieza a modelar su idea del orden al que debe aspirar la sociedad a partir del planteamiento comunitarista de Fourier. Bien, en 1856 llega a París las noticias de la revolución de Ayutla en México y de la toma del poder por los liberales, y del decreto que expidió en febrero de 1856 Ignacio Comonfort, que tenía como objetivo promover la inmigración europea a México. Entonces, lo que el decreto de febrero de 1856 lo que plantea es que quien compre propiedades en México, ya sea para hacer colonias agrarias, que ese era el principal objetivo, pero también para impulsar industria, se le iba a dar rápidamente la nacionalidad mexicana, ¿no? Se le iban a dar todas las facilidades y se le iba a otorgar la nacionalidad mexicana. Entonces, Roda Canati se entera de esto y piensa que México es un lugar ideal para poner en práctica su ideal fureriano, ¿no? Y tiene con la intención, le surge la intención de crear una colonia agrícola con base en el decreto de Comonfort, pero con una organización de falansteros de Mérida. Eso es su intención. Entonces, lo primero que hace es irse a España a estudiar español. Roda Canati era un erudito, terminó hablando 7 lenguas, por supuesto, el griego, pero también el húngaro materno, alemán, por supuesto, porque se educó en Austria, y francés, vivió en París, y después se puso a estudiar español en Madrid. Llegó a España a estudiar español, y ahí, cuando ya estaba tratando de venir a México a acogerse al decreto de Comonfort, pues se entera de la guerra de reforma, y eso aplaza su viaje. Entonces ya no viaja a México en 1858, porque está ya la guerra de reforma, sino hasta que Juárez ha vuelto al poder, ya toma la presidencia real, no virtual, en 1861. Entonces llega a México en 1861 con la intención de hacer su comunidad fureriana con base en el decreto. Nunca la logró hacer, fracasó en ese intento, no pudo llevar a cabo ese proyecto, pero desde que llegó se vinculó, él era médico, a los estudiantes de medicina, dio clase en la escuela de medicina, y ahí formó un grupo de estudiantes socialistas. Ese grupo de estudiantes socialistas es el primer núcleo socialista en México.
formado por Plotino Roda Canati, y ahí está el germen de todas las ideas libertarias y socialistas que fueron permeando la intelectualidad mexicana a contrapelo del positivismo, que fue el principal adversario intelectual de Roda Canati en su etapa más posterior, madura, y que se van a reflejar después en el radicalismo de algunos grupos de la revolución mexicana, sobre todo en el zapatismo, porque una cosa es Zapata y otra cosa son los intelectuales zapatistas, que son los que traen los lemas rusos de tierra y libertad y todas las cosas al movimiento zapatista. Hidalgo Magaña, Antonio Díaz Otuigama, etc., son herederos del primer socialismo que trajo a México Plotino Roda Canati. Pero también influye en los radicales del constitucionalismo. Si se fijan ustedes en el socialismo de la época posterior a la Revolución Mexicana en México, es un socialismo que no es equivalente al socialismo europeo marxista. Es un socialismo mucho más libertario, mucho más difuso, mucho menos estructurado, porque Roda Canati, por cierto, no tuvo nunca contacto con el marxismo. Cuando él viaja a México, él viaja con las ideas proudhonianas y furerianas, pero evidentemente por lo mucho que escribió, no tuvo influencia para nada del marxismo, ni polemiza, ni defiende los planteamientos centrales del marxismo, que es la base de todo un socialismo autoritario que se desarrolló posteriormente. ¿No? Eso es muy claro. Es decir, se nota muy claramente en su obra que no hay influencia marxista. Y eso es lo que hace también en México el socialismo, el muy débil socialismo mexicano del siglo XIX, del último tercio del siglo XIX y el del principio del siglo XX, los Flores Magón, los que fueron después, los que estuvieron con Zapata, los socialistas y anarquistas, los socialistas libertarios y anarquistas que estuvieron con Zapata, y la influencia socialista en el campo constitucionalista no es una influencia marxista. De hecho, pues, aunque hay alguna traducción mexicana del Manifiesto Comunista de finales del siglo XIX, en realidad el marxismo no llega a México sino hasta que los rusos, los bolcheviques, hacen todo el esfuerzo por crear el Partido Comunista Mexicano. Entonces, en realidad el marxismo en México no llega sino hasta finales de la década de los 10, 1919. Entonces, el socialismo, aquí no hubo un debate como el que hubo en Europa entre el socialismo libertario y el socialismo autoritario. Entonces, Roda Canati funda primero esta Liga de Estudiantes Socialistas y después se va a Chalco. Él tenía su idea de ir a construir la colonia rural, y en Chalco no logra construir la colonia rural, pero sí funda una escuela. Una escuela que tiene un nombre precioso, del Rayo y el Socialismo. Se llama la Escuela del Rayo y el Socialismo. Y la intención de la Escuela del Rayo y el Socialismo es transmitir el pensamiento socialista a los campesinos de Chalco. Entonces ahí instala su escuela y de eso empieza a vivir en 1863. Vean en qué momento está Roda Canati aquí, ¿no? Se llega en 61. En 62 empieza la intervención francesa, en 63 Juárez sale de México, que empieza todo su peregrinar hacia la frontera, y es la época en el que el control territorial lo tienen los franceses. Es uno de los mitos de la historia de México, es que Juárez resistió a la intervención francesa. Eso no es cierto. Juárez se refugió, y lo que quedó después de la derrota de Puebla en 1863 fueron focos guerrilleros. El control territorial lo tuvo el ejército francés hasta que se fue. Y el ejército francés se fue en buena medida porque uno de los objetivos geopolíticos, aunque usemos fuera de contexto el término, que es más del siglo XX, de Napoleón III, era apoyar a los confederados en los Estados Unidos, ¿no?
Después de la derrota de los confederados, el interés en México bajó y además la amenaza ya de Prusia, constituyéndose en el foco de la unidad alemana que reclamaba además los territorios de Alsacia y Lorena, pues hicieron que se tuviera que llevar su ejército. Es importante ver cómo, bueno, Roda Canati había sido adversario de Napoleón de Napoleón III desde París en 1850, precisamente como prudhomiano, ¿no? Proudhon fue diputado a la Asamblea Constituyente en 1848, y después en 49, cuando ya se hace con la presidencia de la Segunda República Luis Bonaparte, él se convierte en un opositor muy claro a Luis Bonaparte, y eso es lo que lo lleva también a que acabe en la cárcel, una prisión bastante leve, pero acaba prisionero Proudhon por ser un opositor a Luis Bonaparte y sobre todo después al golpe de Estado que convierte a Luis Bonaparte, el presidente de la República, en emperador. Entonces, Roda Canati en México es un opositor de la intervención francesa, pero Roda Canati era esencialmente un pacifista. Él se opone completamente a la rebelión violenta y a la revolución. Para él, el socialismo tiene que ser producto de un desarrollo racional, ¿no? Tiene que ser producto de la razón. ¿Por qué? Pues, finalmente su formación es una mezcla entre el racionalismo de la Ilustración y lo que los positivistas llamaban el pensamiento metafísico. Pero de buena medida por esto que les decía yo, que él había adoptado el panteísmo espinociano como su visión religiosa en esta primera época. Ahora van a ver cómo evolucionó el pensamiento religioso de Roda Canati. Por supuesto, él no era un enemigo de la ciencia, ni mucho menos, ¿no? Pero tampoco era, después de una de sus principales batallas filosóficas y ideológicas, fue enfrentarse al positivismo, al materialismo de Roda Canati. Lo que plantea es el desarrollo de la psicología como una ciencia del alma. Y intenta ser profesor de la Escuela Nacional Preparatoria, cuando nació la Escuela Nacional Preparatoria, ya durante la República Restaurada, que es la Escuela Nacional Preparatoria fue el núcleo de la educación positivista en México. Entonces él intenta ser profesor, alguien lo recomienda, no recuerdo exactamente, lo recomienda como profesor para la Escuela Nacional Preparatoria, y él quiere dar este curso de psicología como una ciencia del alma, y los positivistas lo ven con enorme desconfianza y lo rechazan, ¿no? Para eso ya se había cerrado su escuela del rayo y el socialismo. La intenta volver a abrir, fracasa, luego puede abrir su escuela del rayo y el socialismo, y entonces en toda esa época él se dedica a trabajar como médico, pero también a escribir una cantidad ingente de artículos. Bueno, su primera publicación en México fue La Cartilla Socialista, que es de 1863, casi recién llegado. Si ustedes ven La Cartilla Socialista, la pueden ver, está en PDF, en línea, van a ver ahí cuál es la idea del socialismo que tiene Roda Canati. La idea del socialismo de Roda Canati es precisamente una organización social basada en el apoyo mutuo entre individuos y libres. También juega un papel muy importante a partir del grupo que concentra en la Liga de Estudiantes Socialistas, juega un papel muy importante en la creación de la Sociedad de Socorros Mutuos, que es la primera mutualista mexicana. ¿Qué es lo que pretende? También a eso le dedica un enorme esfuerzo, incluido por Proudhon, en crear un sistema de financiamiento, un sistema financiero basado en la solidaridad entre los trabajadores, para que tengan acceso a crédito y apoyo financiero basado en las propias aportaciones de los otros trabajadores. Entonces, tiene esta idea de la creación de la sociedad mutualista y ese proyecto más o menos avanza en un momento en el que en México no existía ninguna institución financiera. Vean ustedes, ¿cuál fue la principal institución financiera en México después de la independencia? Cuando nace México, no fue la iglesia. La iglesia
Lucas Aramani intentó hacer el Banco de Avío, que era un banco estatal de fomento, ¿no? Pero ese es el Banco Estatal de Fomento que tenía la intención concreta de promover la industria y la manufactura, pero que también fue un proyecto frustrado. Pero la única instancia financiera que existió en México desde la independencia hasta 1857, hasta las leyes de reforma, fue la Iglesia. Y con las leyes de reforma, una de las cosas que ocurrió es que se derrumbó el único sistema financiero que existía, 9 bancos. Entonces, la creación de la sociedad mutualista tenía un objetivo muy importante, que era generar una instancia crediticia basada en la solidaridad que permitiera que los trabajadores pudieran crearan estas empresas autogestionarias colectivas del proyecto socialista de Rodakana, ¿no? El mutualismo, les digo, tiene una enorme influencia en a eso dedicó también sus esfuerzos. Y ya cuando en la época de la República restaurada, empieza a concentrar su atención en la lucha en contra del positivismo, la lucha ideológica en contra del positivismo. Y ahí hay un viraje interesante en el pensamiento religioso de Rodacanati. Es muy curioso porque así como Rodacanati fue el primer socialista en México, Rodacanati también fue el primer mormón en México. ¿No? Trajo, cuando empieza precisamente en esos años, está surgiendo la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días con la supuesta aparición del libro de Mormón. Viene todo el desarrollo de los mormones en Estados Unidos. Y quién sabe cómo, Rodacanati se vincula con los mormones y se vuelve mormón. Y funda en México la iglesia mormón. Le duró poco porque lo expulsaron los mormones después. Sí, no les gustó mucho. Pero en un primer momento se dedicó a difundir el libro de Mormón en México. Se dedicó a difundir el libro de Mormón en México. Tiene esa breve etapa mormona en los últimos años de la República restaurada, en los primeros años del Porfiriato. En buena medida, porque a pesar de su época panteísta, espinociana, influida también, teniendo mucha influencia hegeliana en su pensamiento filosófico inicial, él era muy crítico del cristianismo reformado, del evangelismo y sobre todo del luteranismo, porque los identificaba como algo en el que él creía. Y era también muy crítico de la Iglesia Católica. Él, como buen ortodoxo, como formado en el cristianismo ortodoxo en su infancia, era mucho más favorable al cristianismo ortodoxo, porque decía que estaba mucho más cerca del cristianismo primitivo, que era menos cerrado que el cristianismo católico y que no era egoísta como el cristianismo luterano y calvinista. Pero de ahí pasó a ser mormón, ¿no? De ser mormón y a ser difusor del libro de Mormón en México. Les digo, esa etapa duró poco porque los propios mormones lo acabaron expulsando y entonces él siguió con su labor muy fuerte de difusión del pensamiento socialista a través de sus artículos, a través de sus libros, de la cartilla socialista y tenía grupos de seguidores. Todo. Bueno, hay me salté un pedazo que es importante de esta historia, que es que cuando en la escuela esta del Rayo y el Socialismo, en Chalco, se formó un grupo encabezado por un personaje que se llamaba Julio Ríos, que llevó a cabo el primer levantamiento revolucionario socialista en México. Totalmente, eran sus discípulos, eran discípulos de Rodacanati, y hicieron un intento de levantamiento, por supuesto fracasó, y Rodacanati no lo siguió, y no lo siguió precisamente porque él era un pacifista. Era médico, y fíjense
esto también nos habla mucho del clima intelectual del siglo XIX, no solo en México, sino en Europa, porque esta es una época en la que surgen muchos pensamientos pseudocientíficos. Uno de ellos es la frenología. Rhoda Canati fue colaborador de un periódico frenológico. Es decir, él sí se compró la idea de la frenología. ¿Saben ustedes qué es la frenología? La frenología es una teoría decimonónica que trata de determinar la personalidad de los individuos a partir de la forma del cráneo. Entonces estudian la forma del cráneo. Hay un montón de lugares comunes y tópicos que tienen su base en la frenología. Por ejemplo, la idea de que una frente amplia es de una persona inteligente. Bueno, la frenología trataba de determinar, por ejemplo, estudiaba los cráneos de los criminales, ¿no? Entonces, a través de la forma del cráneo decía, no, pues tú tienes cráneo de criminal, seguramente eres un psicótico, ¿no? A partir de la forma del cráneo. Entonces, bueno, Rhoda Canati se compró esa pseudociencia y la otra pseudociencia de su tiempo, también médica, que fue la homeopatía. Y entonces es un pionero de la homeopatía en México. Es de los fundadores de la homeopatía en México. Ahí tuve más éxito, ¿no? Porque hay un montón de gente que sigue creyendo en la homeopatía. Bueno, pero el caso es que, les digo, Rhoda Canati, la curiosidad intelectual de Rhoda Canati le llevaba a adoptar las novedades que llegaban, ¿no? Entonces lo que le hacía sentido, pues, y en esa época surge la homeopatía, y la adopta la frenología y se dedica. Entonces es un padre de la medicina alternativa en México, ¿no? Porque también se pone a estudiar medicina tradicional mexicana y da consultas homeopáticas y de medicina tradicional, siempre con esta idea de contribuir al desarrollo de la comunidad. Y una de las cosas que atraen enormemente a Rhoda Canati es la comunidad tradicional campesina mexicana, indígena, y le atrae como forma de resistencia a la autoridad del Estado, precisamente en el momento en el que el proyecto liberal lo que quiere es desmantelar la comunidad campesina, ¿no? O sea, el proyecto liberal, ¿cuál es uno de los objetivos centrales? ¿No? El proyecto liberal quiere acabar con todas las formas de organización social que no sean producto de la voluntad individual, ¿no? Entonces, por supuesto, los dos enemigos principales del proyecto liberal fueron la Iglesia, en tanto que institución corporativa de orden tradicional y antiguo, y la comunidad campesina. Juárez, que había nacido en una comunidad indígena campesina, era el principal adversario de la comunidad indígena porque la consideraba una forma de opresión del individuo. O sea, la existencia de esta en la comunidad, pues bueno, no existe la libertad individual por la que peleaban los liberales, ¿no? Por supuesto que no. Y entonces una de las cosas que hace es precisamente tratar de desmantelar la comunidad. ¿Y cómo intentan desmantelar la comunidad? Pues acabando con los privilegios, con los derechos de propiedad basados en privilegios reales que habían predominado durante todo el virreinato y siguieron existiendo. La Constitución del 24 los había reconocido el orden previo, etcétera, que hacía que la Iglesia fuera una gran terrateniente. Pues eso es lo que se sigue repitiendo en la historia oficial de México, ¿no? que peleaban en contra de la Iglesia como gran terrateniente, pero se dice mucho menos en la historia oficial que el otro objetivo era acabar. Cuando se hablaba de los bienes de manos puertas, se referían también a la propiedad corporativa de las comunidades, que era la posesión colectiva de la tierra. ¿Contra qué se levantó Emiliano Zapata en 1911? Pues Emiliano Zapata se levantó contra las leyes de reforma. Y también este levantamiento contra tuvo distintas expresiones. Por eso hubo muchas comunidades campesinas que apoyaban a los conservadores y apoyaron a Maximiliano, ¿no? Porque Maximiliano
no echó para atrás las leyes de reforma, pero protegió a la comunidad campesina, cosa que la Constitución del 57 al contrario, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo fue ese proceso, porque la ley Lerdo de 1856, que es el primer decreto de expropiación de las tierras corporativas, para crear el proyecto liberal que es la propiedad privada individual, ¿no? Frente a cualquier propiedad corporativa, la ley Lerdo sí exceptuó a las comunidades campesinas de la expropiación, pero la Constitución de 1857 no. Si ustedes ven el artículo 27 constitucional de 1857, van a ver que ahí no se exceptúa a las comunidades campesinas. Y cuando ya los liberales tuvieron el control del país después de la guerra de intervención y de la derrota del imperio, empiezan a echar a andar el proceso que ya con la iglesia lo hicieron muy rápido, porque lo primero que hicieron los liberales cuando tuvieron el periodo breve que tuvieron el poder antes de la guerra de intervención, cuando Juárez llegó al poder en 1861, fue empezar a demoler conventos. Hay un proceso de destrucción de patrimonio brutal encabezado por Juárez. Si ustedes van al centro, van a ver cómo quedaron de todas las iglesias, respetables iglesias, pero vean ustedes el convento de San Francisco, que era el gran convento renacentista, porque fue el primero que se construyó. ¿Qué hay ahí ahora? Pues la torre latinoamericana. La torre latinoamericana. Van ustedes a la plaza de Santo Domingo, y está la iglesia de Santo Domingo, y al lado, que ahora es un edificio decente, el hueco de lo que fue el monasterio de Santo Domingo, y así, es decir, destruyeron rápidamente todo el patrimonio en todos los lugares donde tuvieron el poder, patrimonio arquitectónico, con el pretexto que lo que estaban haciendo era acabar con las órdenes monásticas, con su poder económico y con esta forma generaron la exclaustración, al prohibir las órdenes monásticas acabaron con la obligatoriedad de los votos monásticos. Bueno, eso es bastante conocido, pero lo que es menos conocido es la manera en la que los liberales tenían como objetivo a las comunidades campesinas. Claro, Juárez, ¿qué decía? Juárez decía que lo que había que hacer con los indios era volverlos propietarios para volverlos ciudadanos, ¿no? La idea de propiedad y ciudadanía muy lockeana, ¿no? Pero eso no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue todo un proceso de despojo de las comunidades, sobre todo ya cuando el proyecto liberal se consolida con Porfirio Díaz, donde se crean estas compañías deslindadoras que lo que hacen es simplemente despojar a las comunidades de esas tierras para volverlas propiedad privada. En este proceso que además no generó tampoco lo que querían los liberales. ¿Qué querían los liberales? Los liberales querían un país de farmers a la Nueva Inglaterra, ¿no? Pequeña y mediana propiedad rural privada. Eso no se consiguió por muchas razones. Una de ellas es que no había las condiciones geográficas para que se diera un proceso así, porque México era un país que no podía tener un mercado interno por una simple y sencilla razón: no tiene vías de comunicación naturales. Es un país que no tiene, hasta 1876, que empieza el proceso de construcción del ferrocarril, en México no hay posibilidad alguna de que exista un mercado nacional donde podría haber prosperado un modelo de propiedad, de pequeña y mediana propiedad de la tierra. En cambio, es un país que por su geografía propicia la economía de enclave, y ahí lo racional es de una empresa tipo la hacienda. Y eso fue lo que resultó de la expropiación liberal, ¿no? Es decir, se reprodujo el modelo de las haciendas que existía desde el virreinato, que era, claro, esas haciendas eran producto de privilegios reales, ahora con el modelo de propiedad privada liberal, ¿no? De manera, digamos, está mal dicho decirlo que de manera natural, pero de manera lógica, la economía mexicana lo que hizo fue producir esta economía de enclaves en un país que estaba muy mal comunicado, ¿no? Bueno, pues ahí está uno de los planteamientos más fuertes de Roda Canati y de sus discípulos, porque ven a la comunidad campesina
como una forma de resistencia al concepto privado de propiedad liberal. Este es uno de los puntos más importantes de la influencia de Proudhon en Roda Canati. ¿No? ¿Cuál es el motu de la principal obra de Proudhon? Su obra principal, que es la filosofía de la miseria, que Marx le contestó con su panfleto bastante insultante, que se llama La miseria de la filosofía, ¿no? Entonces Proudhon no está en contra de toda propiedad, está en contra de la propiedad que se puede usar para explotar a otros hombres. Sí, él por supuesto está a favor de la propiedad que trabaja directamente la persona, los individuos, está en contra de la propiedad que se usa para que la trabajen otros. Entonces la idea de la propiedad como robo es la idea de la propiedad utilizada para la explotación. Entonces, Roda Canati lo que ve en México con la reforma liberal, pues es paradójico porque fue la reforma liberal lo que lo atrajo a venir a México, de hecho que llevaron los liberales al poder, pero después él es un opositor de la reforma liberal de la propiedad precisamente porque lo que ve es que está constituyendo esta propiedad orientada al robo que criticaba Proudhon. Y entonces ve en la comunidad campesina tradicional indígena mexicana, ve una forma de resistencia a esa forma de apropiación privada y encuentra en la comunidad campesina una forma de cooperación mutua que se acerca de alguna manera a su ideal fureriano. ¿No? Hay una idealización desde luego de la comunidad campesina en Fourier, ¿no? Entonces, para empezar, a mí me da mucha risa todos los que defienden los usos y costumbres como si los usos y costumbres fueran una cosa prehispánica. Esto es absolutamente falso. La organización de la comunidad campesina mexicana es producto de la Iglesia Católica. Las repúblicas de indios son es la reacción de la Iglesia Católica frente al sistema inicial de encomiendas, que era la herencia del sistema de encomiendas que se había generado en España en la reconquista cristiana sobre las antiguas territorios musulmanes. Pues se le encomendaba a un noble un grupo de musulmanes para que los cristianizara, y copiaron ese sistema aquí, nada más que, igual que en España los cristianizaban pero los ponían a trabajar para ellos, ¿no? Entonces viene la reacción de la Iglesia, empezaba por Fray Bartolomé de las Casas, que es en buena medida, Bartolomé de las Casas tiene una utopía campesina en la cabeza también. Se opone fuertemente a la encomienda, convence a Carlos V de eliminar la encomienda y de promulgar las leyes nuevas, y con las leyes nuevas nace la República de Indios. Cada comunidad de indios reducidos, es decir, los que aceptaban el control de la orden monástica correspondiente, recibía un privilegio real sobre sus tierras, ¿no? Entonces, también para acabar con el mito de que todo el virreinato simplemente fue opresión de los indios, eso no es cierto. Es decir, el virreinato ni siquiera combatió las lenguas originarias. Es decir, la imposición del castellano como lengua nacional es del positivismo, primero de los liberales y después del positivismo porfiriano, ¿no? Bueno, pero entonces hay mucho de utopismo del siglo XVI en estos frailes dominicos, agustinos, franciscanos, que son los que ordenan las repúblicas de indios y las dotan de sus instituciones. ¿Y de dónde copian estas instituciones? Del ayuntamiento castellano, que el ayuntamiento castellano también es comunitarista. Los comuneros de Castilla, que son los que se rebelan contra Carlos V al principio de su reinado, ¿no? Cuando acababa de llegar, bueno, era Carlos I en España, no Carlos V. Cuando acaba de llegar a España, se le levantan los comuneros de Castilla, y enfrenta el levantamiento de los comuneros de Castilla, que lo que reclaman es el poder local y comunitario. Y esa es la principal influencia de estos frailes del siglo XVI, que tienen, les digo, mucho del utopismo renacentista, que lo que hacen es reproducir en México el modelo del ayuntamiento castellano como un modelo comunitario. Entonces, eso es lo que encuentra Roda Canati aquí y lo exalta. Por eso les digo, la influencia de Roda Canati es importantísima para entender el zapatismo,
no a Zapata como tal, sino a los intelectuales zapatistas, que no son lo mismo, ¿no? Zapata, por supuesto, Zapata lo que reivindica son los viejos privilegios reales. ¿Qué traía Zapata aquí en su saco de charro? Pues traía los títulos de reales que les había dado la corona española a sus pueblos, y él peleaba por eso. Pero precisamente por la influencia de todos los escritos de Rodacanati en estos profesores rurales mexicanos, entonces, que se acercan al zapatismo, intelectuales como Gildardo Magaña y Sotoigama son de los más importantes. Ellos ven en la comunidad campesina la base de un modelo de organización social comunitaria. Y el otro elemento central es el municipalismo proudhoniano. Proudhon es un municipalista, ¿no? Proudhon lo que quiere es la reivindicación del orden local frente a un orden local cooperativo, distintos órdenes locales que se federan en contra de la existencia de un Estado centralizado, como el que se había construido, como el que existía en Francia antes de la Revolución y que se reconstruye en Francia después de la Revolución, ¿no? Que es la trayectoria institucional francesa creada por los Borbones desde Enrique IV, el Estado centralizado que acaba con cualquier diversidad nacional, local, perdón. Frente a eso, Proudhon lo que plantea es un orden basado en el municipio, ¿no? Y eso también lo tiene muy claro Rodacanati, y Rodacanati es un defensor de la autonomía municipal. Que este es un tema, fíjense cómo este tema aparece de nuevo en la ideología constitucionalista, el municipio libre. ¿Por qué? ¿Qué había pasado con el liberalismo? Pues el liberalismo, precisamente para aplastar a las repúblicas de indios, lo que había hecho, en buena medida, fue acabar con el viejo ayuntamiento castellano. Y entonces los nuevos municipios creados a partir de la Constitución del 57 en los estados que surgen, que desarrolla Juárez, porque buena parte de los estados del país son invento de Juárez, ¿no? Los ayuntamientos ya no son el viejo ayuntamiento castellano comunitario, ¿no? Sino lo que hacen es incorporar a los poblados indígenas a las ciudades y pueblos mestizos. Un ejemplo clarísimo. Ven ustedes el contraste entre Yucatán y Campeche. En Yucatán sobrevivieron los ayuntamientos castellanos indígenas, las repúblicas de indios. ¿Cuántos ayuntamientos tiene Yucatán? 100 y pico, en un poco más de 1,5 millones de habitantes, ¿no? Campeche, que es el estado que crea Juárez para debilitar a Yucatán, sí, todo Yucatán se había hecho independiente en los años 40 del siglo XIX. Yucatán vuelve a la federación cuando la guerra de castas de 1848, porque no pueden controlar la rebelión maya, ¿no? Entonces, en la guerra de 1847 contra Estados Unidos, Yucatán se declaró neutral, no apoyó a México. Ellos eran independientes y se declararon neutrales. Pero en 48 se les levantaron los mayas, y entonces los criollos yucatecos corrieron y le fueron a decir a Estados Unidos que ellos se incorporaban a Estados Unidos y les aplacaban a los mayas. Los Estados Unidos no los aceptaron, porque ya se habían llevado todo el norte y no les interesaba Yucatán, que además estaba en una guerra indígena ahí. Entonces fueron a España, a Cuba. Cuba era todavía territorio español. Fueron con los españoles a pedirles que ellos volvían a la corona española si les aplacaban a los mayas, y los españoles tampoco se quisieron venir a meter aquí. Y entonces pues fueron con Santana, y fue Santana el que les aplacó a los mayas, y por eso volvieron a la federación. Pero Yucatán era una de las amenazas de escisión del territorio nacional que estaba en la latente. Los yucatecos fueron abiertamente pro-Maximiliano, ¿no? Recibieron a Carlota en Campeche, en Mérida, ¿no? Ella sí viajó para allá, la recibieron con honores. Entonces Juárez lo que hizo, Juárez ya lo había hecho desde antes, había hecho el decreto de división de Yucatán en 2 estados, Campeche y Yucatán. Bueno,
Esto viene a cuento para que vean cuál fue el proyecto liberal en contra de los pueblos, ¿no? Lo que hicieron en Campeche. En el nuevo estado lo que hicieron fue hacer nada más 4 municipios. Y entonces todos los pueblos mayas de la zona que se conoce como los Chenes y la zona que se conoce como el Camino Real quedaron sometidos a 2 ayuntamientos mestizos, ¿no? Entonces, uno de los elementos fundamentales del proyecto liberal fue desmantelar a la comunidad indígena y a sus pueblos, quitándoles el poder de ser ayuntamientos libres, ¿no? Y entonces Rodacanati, una de las cosas sobre las que más escribe es sobre la importancia del municipio como célula del poder comunitario, y defiende la autonomía de los pueblos, que está siendo fuertemente golpeada por el proyecto liberal. Entonces, entonces también todo el municipalismo de Rodacanati influye en el pensamiento social mexicano y reaparece con la idea del municipio libre en la Constitución del 17, aunque nada más como fórmula, ¿no? Porque cuando ya se instauró el poder, una cosa interesante, los liberales siempre fueron mucho más federalistas cuando estaban en la oposición que cuando estaban en el poder, ¿no? Y todo el resurgimiento del poder local que se da después de la revolución, por supuesto que se aplasta cuando surge el pacto de 1929 que crea el PNR y empieza a centralizar de nuevo el poder. En realidad el Estado mexicano ha sido un Estado fuertemente centralista, aunque sea declarativamente federal. Entonces Rodacanati defiende eso, de una federación basada en el municipio. Y luego, ya para terminar, para no aburrirlos más con esto, viene toda la etapa, todo el debate intelectual de Rodacanati en contra del positivismo, que a eso le dedica los últimos años de su vida. Hay un libro muy importante de Charles Hale. Charles Hale tiene 2 libros sobre el liberalismo mexicano, ¿no? El primero es El liberalismo mexicano en la época de Mora, que habla del nacimiento del liberalismo en México, y el segundo es Las transformaciones del liberalismo mexicano hacia el final del siglo XIX, que es su análisis de cómo los liberales acaban dividiéndose, ¿no? entre los que los positivistas llamaban los liberales metafísicos o jacobinos, y los positivistas, que lo que hacen es reciben toda la influencia intelectual francesa de la segunda mitad del siglo XIX, el positivismo que había nacido con Comte, con Auguste Comte, ¿no? Y lo convierten en la guía de su actuar, tanto pedagógico como político. Y ese grupo es la nueva generación de liberales encabezada por Justo Sierra. Fíjense, Justo Sierra nació en 1848. Sí, Justo Sierra nació en Campeche, ¿no es cierto? Ya después de la guerra con los Estados Unidos. Entonces, y Justo Sierra se convierte ya en la segunda presidencia de Díaz en el principal intelectual que pacta con el gobierno, y es la cabeza de un grupo que acaba controlando toda la construcción estatal en México a partir de 1884. O sea, porque Díaz fue presidente del 77-80, en 80 no se reelige, ¿no? Se va a Estados Unidos y se va a tratar de reconciliarse con las fracciones verdistas del Partido Liberal y todo, deja aquí a su compadre, y en 84 vuelve ya con un pacto político mucho más sólido. En 77 se había hecho del poder como primus inter pares, y en 84 ya vuelve con un pacto precisamente con los viejos liberales, juaristas y verdistas, encabezados por su suegro, Manuel Romero Rubio. Es decir, el pacto se hizo como pacto real en Europa, ¿no? Le vamos a pactar políticamente, le das a tu hija como esposa. Carmelita tenía 16 años y él 50 cuando se casaron, ¿no? Cuando se casaron, Carmelita tenía 16 años y Carmelita Romero Rubio, y Porfirio Díaz tenía 50. Entonces es un pacto de familia. Entonces él regresa ya en 84, y a partir de 84 empieza la construcción del proyecto positivista.
que ya tenía, antes de eso ya había avanzado mucho en la educación. La creación de la Escuela Nacional Preparatoria es un hito en la construcción de la educación positivista. Bueno, y el proyecto, esta es otra cosa que no se dice en la historia oficial, pero el porfiriato tuvo un muy sólido proyecto educativo. No era un proyecto educativo de masas, era un proyecto educativo de clase media, pero fue un proyecto educativo muy sólido si no lo entendemos a la generación de la revolución. Toda se formó en la pedagogía positivista del porfiriato, ¿no? Bueno, entonces ya para 84 empieza a dominar el proyecto positivista. ¿Y cuál es el centro del proyecto positivista? ¿Qué idea tienen Justo Sierra, Limantur, todos los que se llamaban a sí mismos científicos? ¿Se acuerdan ustedes que Comte hablaba de las etapas de la evolución humana? Comte, que también había tenido en sus orígenes una formación socialista. Comte fue secretario del otro socialista importante de la primera época francés, que era Saint-Simon, ¿no? Había sido secretario de Saint-Simon. Bueno, y entonces ya después de la muerte de Saint-Simon empieza a desarrollar su idea de la ciencia social, ¿no? Donde equipara, inventa la sociología y dice que la sociología tiene que ser una física social, y que el objetivo de la física social es modificar el orden social racionalmente para llevarlo de la etapa religiosa a la metafísica y de la metafísica a la científica. Por eso somos científicos. Y para hacer esto, ¿qué se necesita? Un orden, ¿no? Sólido. Entonces, por eso identifican a Porfirio Díaz como este hombre fuerte que puede utilizar su fuerza para reformar a la sociedad. Y quieren reformar a la sociedad para acabar con todos los vestigios tradicionales y convertirla en una sociedad moderna e industrial. Porque el proyecto de Comte es un proyecto industrial, ¿no? Pero esto que implica el desarrollo de todos estos derechos de propiedad que horrorizan a Roda Canati, porque Roda Canati lo que está pensando es en la propiedad directa. La tierra es de quien la trabaja, ¿no? Por ejemplo, esa es la idea de que la propiedad solamente se justifica cuando uno trabaja directamente las cosas, que es la vieja idea de la propiedad, incluso en Locke, como origen de la propiedad. Bueno, entonces Roda Canati dedica toda la última etapa de su vida a combatir al positivismo desde distintos periódicos y tribunas, pero evidentemente empieza a pasar penurias económicas. Y entonces ya en los últimos años tratar de conseguir que Porfirio Díaz le dé chamba. Y nunca lo logra, pues ya no lo logra. Y murió en febrero de 1890 de una fiebre perniciosa, según dice su acta de defunción, que por cierto apareció hace relativamente poco, durante mucho tiempo. Es decir, de pronto Roda Canati desapareció. Hacia 1887 Roda Canati se esfuma, deja de escribir. Entonces los historiadores especulaban qué había pasado con Roda Canati. Pues entonces se dijo que se había regresado a Europa, pero no había ningún testimonio cierto de que Roda Canati se hubiera regresado a Europa. Y entonces hace poco un historiador, el que más ha estudiado de Roda Canati, que es Carlos Illades, encontró el acta de defunción de Roda Canati de febrero de 1890. Murió en la Ciudad de México de una fiebre perniciosa. Entonces, evidentemente, estos 3 o 4 años de finales de su vida, pues ya su labor intelectual y militante desaparece por su enfermedad. Es una conjetura probable, ¿no? Y acabó muriendo en 1890 aquí en México. Durante mucho tiempo, bueno, pues Roda Canati se volvió un personaje olvidado, aunque su legado, les digo, subsistió en todos los grupos socialistas, libertarios, que de manera marginal siguieron actuando en México durante el porfiriato, y que vuelven a adquirir cierta presencia en la última década del porfiriato, ¿no? Hay influencia de Roda Canati en los Flores Melón, hay influencia de Roda Canati
en el primer sindicalismo mexicano, hay influencia de Roda Canati en los activistas pro comunidad agraria, que después es una masa. Ahí está el legado de Roda Canati, aunque les digo, el personaje es un personaje que, muy poco conocido, pero es relevante porque en un país donde hubo muy poca tradición socialista, en Estados Unidos hubo tradición socialista fuerte, en Argentina hubo tradición socialista y anarquista fuerte, en el Uruguay hubo tradición anarquista y socialista fuerte, en Brasil también, en México no. Entonces por eso Roda Canati adquiere esta relevancia como pionero importante del pensamiento socialista libertario, es decir, totalmente alejado del pensamiento socialista autoritario que se desarrolló en el marxismo.